no existe la edición en papel. Y la única vacante que había era para ser reportero de policiales, de sucesos, que era un tema que yo nunca había trabajado ni tenía interés particular, pero bueno, era la única opción que había, y la agencia de publicidad donde yo estaba haciendo los recortes incluso me ofreció un aumento de sueldo para que me quedara, para que no me fuera al periódico. Pero yo me fui al periódico como pasante, ganando 1/3 de lo que me ofrecía la agencia. Pero dije, no, esta es mi oportunidad, yo quiero publicar. Entonces yo entré cubriendo los crímenes, me tocaba llenar todos los días. La página de sucesos es la última página del diario, la contraportada. Entonces es muy visible, no es tan visible como la portada, que es la primera página, pero siempre, bueno, estoy hablando de la época de los periódicos en papel, que a lo mejor esto ya suena un poco desactualizado, pero bueno, esa fue la época en que yo empecé en el oficio. Me tocaba llenar la página de sucesos todos los días con una reportera que era muy veterana y muy famosa. Ella me fue entrenando, pero al mes que yo llegué se fue ella de vacaciones, entonces me dejaron a mí solo ahí. Entonces, bueno, eso fue una experiencia para mí muy importante, porque yo creo en este momento, lo he creído después de esa experiencia, que hacer el periodismo policial o periodismo de sucesos es muy enriquecedor, sobre todo si uno está empezando en el oficio de reportero, porque uno aprende allí a trabajar las destrezas más básicas y más importantes de ser reportero, como es, por ejemplo, lidiar con la miseria humana muy de cerca, que es el dolor que generan los crímenes, pues especialmente el homicidio. A mí me tocaba muchas veces entrevistar a la familia de alguien que mataron la noche antes, y la familia normalmente estaba en shock, estaba con un ataque de nervios, en crisis, una crisis. Entonces uno aprende el oficio. Tú me interrumpes si estoy tardando mucho tiempo en un tema que no es... No, okay. Está muy bien, gracias. ¿Voy bien? Ok. Sí, vamos muy bien. A mí me gustó esa experiencia de suceso porque, bueno, me gustó esa experiencia de suceso porque con el tiempo yo aprendí, cuando yo tenía que escribir todos los días y todos los días tenía que buscar un caso que fuera interesante, noticioso. Entonces, muchas veces lograba conseguir a los familiares de la persona que yo quería escribir ese día. Todavía estaban en la morgue, que estaban en los trámites de llevarse el cuerpo para una funeraria, y a veces ya se lo habían llevado de la morgue y ya estaban en la funeraria. Entonces me tocaba ir con el fotógrafo a la funeraria. Eso es algo que yo hacía todos los días. Todas las mañanas yo iba a la morgue a ver qué había amanecido, qué caso interesante había llegado en la madrugada, en la noche. Y cuando entonces antes de establecer contacto con la familia del difunto, tú aprendes a leer en el grupo familiar quién es la persona que está más afectada. Normalmente es la esposa, la viuda o el viudo, o los padres o los hijos. La familia más inmediata siempre normalmente está más afectada. Pero uno con el tiempo aprendes a ver a un primo, un tío, alguien que está más sereno. Y entonces te puede estar con la serenidad suficiente para relatarte la versión que tiene la familia, pues, de lo que pasó, que después siempre había que contrastarlo con la versión policial, que muchas veces no coinciden las dos versiones. Pero esa destreza de entrevistar personas que han sufrido como una experiencia súper desagradable, después te hace que cualquier otra entrevista es muy fácil, porque es una entrevista en circunstancias normales. Cuando tú haces entrevistas en circunstancias extraordinarias, es un gran aprendizaje. Y otra cosa importante del periodismo de sucesos es que en ocasiones hay que aprender
a reportear y a escribir pese al secreto sumarial o al sigilo sumarial, que a veces cuando las investigaciones están en curso y la información reposa en un expediente, los funcionarios policiales o de tribunales no están autorizados a divulgar información que está bajo secreto sumarial en ese expediente. Entonces, uno tiene que aprender a navegar eso. Y en ocasiones yo recuerdo que algunos policías estaban dispuestos a hablar conmigo, pero entonces me decían, bueno, vamos para allá. Y me decían, te voy a hablar, pero no me grabes y no saques la libreta. Yo no quiero que nadie de los que están viendo aquí vean que yo estoy hablando con un periodista. Entonces, después de hacer eso varias veces, uno se entrena como para no depender de la libreta y hacer un ejercicio de retentiva para ser preciso en los datos que te están dando. Un funcionario que no quiere que lo identifique por su nombre. Entonces, yo creo que yo valoro mucho el periodismo de policiales porque siento que yo aprendí allí las cosas, las destrezas más importantes para este oficio de reportero. Lo hice en una etapa inicial, lo hice muy joven, pero esas destrezas después me han ayudado en todos estos años donde yo he ido a hacer periodismo. Yo me asumo a mí mismo como un periodista de sucesos que hace otras cosas, que cubre otras cosas, pero un periodista de sucesos, después que siempre lo eres, porque tu visión yo creo que, y uno aprende a manejar temas muy duros con una serenidad relativa, pues, pero que te permite hacer una nota y como procesar en tu cabeza eventos que son a veces muy desagradables, muy feos y bueno, cosas que no son agradables. Entonces, bueno, yo entiendo que hay muchos prejuicios, muchos periodistas no quieren saber nada del periodismo de suceso, porque es algo feo, es desagradable, es miserable. Después la miseria humana, tú puedes ver las miserias de una sociedad a través de los crímenes que se cometen. Pero yo siempre he rescatado el periodismo de suceso, pese a que no tiene el glamour no sé, el periodismo económico o el periodismo de espectáculos que te codeas con famosos, de deporte. Yo rescato mucho ese periodismo. Entonces, bueno, esa fue mi experiencia inicial. Yo estuve allí en Venezuela 5 años en el Nacional. Y después, bueno, me casé y por razones personales con mi esposa nos mudamos a Estados Unidos. Y en Estados Unidos cuando llegamos a Nueva York, empecé a buscar oportunidades de hacer periodismo. No las conseguí inmediatamente, estuve un tiempo buscando el trabajo que yo quería. Yo llegué como corresponsal del Nacional de Caracas. En Nueva York hice bastantes notas sobre la comunidad venezolana en Nueva York, que en ese momento era pequeña, era una comunidad, no tiene nada que ver con la diáspora venezolana actual, ¿no? Que es tan numerosa. Y bueno, logré entrar a una página de internet ese era el momento en que empezaba el internet, el boom. En esa época se llamaban los portales de internet. Y yo entré en el 1999, entré a una página, un portal que se llamaba, y se llama porque todavía existe, Star Media. Y esa fue la primera página de internet que salió a la bolsa, tuvo cotización en la bolsa allá en Nueva York, pero que no tenía contenido en inglés, porque esa era una página fundada por un uruguayo que vivía en Estados Unidos, vive todavía. Y él concibió ese producto para la audiencia latinoamericana. Pues. Entonces yo tuve allí una experiencia de 2 años, muy entretenida, porque aprendí a hacer cosas de internet que en Venezuela no había hecho. Y cuando muchas de esas empresas
de Internet tuvieron dificultades financieras porque el modelo de negocios no estaba resuelto, cómo se iban a ser rentables. Star Media era una de esas, estaba en ese grupo. Y cuando Star Media empezó con los despidos masivos, en el pico, su mejor momento, a mediados del 2000, creo yo, creo que tenía como 900 empleados en 8 países, creció de una manera vertiginosa, pero un año después, con la misma velocidad con que creció, empezó a desplomarse. Y hubo despidos masivos, bueno, mucho estrés, Entonces, bueno, yo empecé a buscar trabajo y aterricé en la AP en el 2001. Y en ese momento entré a la mesa de traducción. Yo entré a la AP como traductor porque la AP tiene una mesa que traduce 24 horas, los 7 días de la semana, traduce notas en inglés que son relevantes para el público hispanoparlante y las traduce al español, la envía a los clientes en América Latina. Pues y en Estados Unidos también, pero clientes en español. Entonces yo estuve allí como 4 o 5 años traduciendo todo el día, todos los días. Y en ese momento había días que yo las pasaba muy mal porque yo lo que quería era estar escribiendo. Pero fue un ejercicio muy enriquecedor también, porque traducir todo el día, todos los días, te crea es como un músculo y te da una fortaleza, una destreza que puedes traducir algo rápido, enriquece tu vocabulario. Y bueno, yo creo que cualquier persona que tenga cualquier periodista que pueda hacer eso, especialmente si trabajas en un país donde la lengua en la que tú escribes no es la lengua que se habla aquí, como en este caso Estados Unidos hablan inglés y yo produzco las notas en español. Entonces, el haber sido traductor esos años fue una gran destreza que me ha ayudado siempre porque yo puedo procesar información que recibo en inglés, la proceso en español rápido y con el tiempo uno va expandiendo el vocabulario y siempre se consulta, pues uno nunca va a hacer el diccionario, pero consultas menos y eso te ahorra tiempo. Entonces, eso es una destreza que también yo recomiendo mucho siempre, es crearse el hábito de traducir, porque traducir te da cuando tú agarras un idioma y lo agarras bien, lo aprendes con H, dominas de una manera que te permite con velocidad producir algún texto en tu idioma materno. Y bueno, después de eso, la AP me trasladó a México en el 2005 para fundar la mesa de edición que edita las notas en español que producen los corresponsales en toda América Latina. Esa mesa no existía y lo que hizo la AP fue como crear mesas regionales para editar los contenidos de esas regiones. Entonces, abrieron una mesa en Tailandia para Asia, una mesa en Londres para Europa, y la latinoamericana estuvo en México. Entonces, bueno, yo pasé ahí en México 5 años. Ahí no estaba de reportero, estaba como de editor jefe del servicio en español. Y bueno, es como otra perspectiva de la noticia y del proceso periodístico. Porque tú estás ahí, mi trabajo básicamente era asegurarme que los reporteros y los traductores y los editores tenían las herramientas y todas las facilidades necesarias para que ellos pudieran trabajar. O sea, mi trabajo ahí no era directamente con la noticia principalmente, ¿no? A veces sí,
pero era como asegurarme de que todo el equipo, toda la máquina estuviera aceitada y engranada bien para que se procesaran las noticias con el rigor y la velocidad adecuada. Y bueno, ahí en ese trabajo me tocaba tratar con clientes, recibir sus opiniones sobre el servicio, sus sugerencias y atender incendios. Pues, si había habido algo erróneo que se fue al hilo, había que arreglarlo. Hay un proceso interno en la P para hacer las correcciones y bueno, apagar incendios de diferentes índoles, a veces con cuestiones de personal. Había que hacer las evaluaciones de desempeño de los subalternos. O sea, es una perspectiva del proceso noticioso distinta, pero que bueno, que yo la disfruté en su momento, fue muy enriquecedora. Y en el 2010 me ofrecieron la oportunidad de venir a Washington como corresponsal, como reportero. Y fue la primera vez cuando llegué a Washington. Tenía casi 20 años desde que había sido reportero la última vez, que en esa época no había Twitter, los celulares estaban empezando. O sea, era una dinámica bien distinta a lo que era ser reportero en aquella época, en los 90, cuando yo fui reportero hasta el 97, 98. Y ahora que llegué aquí en Washington en el 2010, bueno, empezar a ser reportero con el Twitter ya en vigor y los teléfonos celulares que ya no eran solamente un teléfono como eran en aquella época, sino son unas computadoras para que puedes hacer tantas cosas y videos, fotos, cosas multimedia. Y bueno, yo aquí en Washington ya tengo 9 años. Yo soy el único periodista aquí de la oficina de AP en Washington que se encarga de temas latinoamericanos a tiempo completo, porque hay otros compañeros que escriben sobre América Latina, pero lo hacen de manera ocasional, ¿no? Y yo soy el único que, aparte de que se encarga de América Latina a tiempo completo, soy el único que escribe en español. Entonces yo soy como el bicho raro aquí de la oficina, porque hay un equipo grande en inglés. Pero bueno, a veces yo trabajo con ellos del lado de inglés, depende de las necesidades que ellos tengan. Y siempre teniendo muy en cuenta las diferencias o las necesidades distintas que tiene la audiencia en inglés, o sea, el lector en inglés y el lector en español. Porque entonces yo trato, por ejemplo, de solo ir a cubrir eventos en los que no haya otro reportero de AP, porque como les dije hace un rato, la AP tiene una mesa de traducción que traduce notas de inglés a español. Entonces, si yo voy a cubrir algo que ya hay, en un evento donde ya hay otro reportero de AP, es muy probable que la nota que yo escriba se parezca mucho a la versión traducida al español de lo que escribió el otro periodista. Entonces yo trato de cubrir eventos, si hay otro periodista de AP, solo si mi entrada, si mi enfoque, mi lead es distinto. No se pisa, no se sobrepone con la versión que hay. Y eso pasa con cierta frecuencia, que a veces es un ejemplo sorprendente incluso. Porque tú ves, eso pasa mucho con, por ejemplo, las audiencias en el Congreso. Cuando va, por ejemplo, el secretario de Estado, bueno, ahorita es Pompeo, pero antes era Kerry o Clinton cuando yo llegué aquí. Y esas audiencias suelen ser bien largas, de varias horas, y los temas que interesan en inglés normalmente son conflictos donde Estados Unidos tiene tropas, como Afganistán, o los conflictos más destacados para la agenda estadounidense, pues que ahora más recientemente puede ser Corea del Norte, Siria.
Pero normalmente en esas audiencias siempre hay algunas preguntas sobre América Latina. Entonces, yo elaboro mis notas con las respuestas a esas preguntas sobre América Latina. Y si tú comparas las notas mías con las notas hechas por el equipo en inglés, tú, si ves las notas, puedes pensar que se tratan de dos eventos distintos, de dos audiencias diferentes. Pero resulta que es la misma. Pues lo que pasa es que son dos enfoques completamente distintos y pensando en las necesidades diferentes de audiencias diferentes. Muy bien. Tengo hablando 25 minutos. Yo creo que, no sé si tú lo quieres dejar para preguntas o no sé. Quería preguntarte, y si nos puedes contar un poquito, ¿cuál es la diferencia de trabajar para una agencia de noticias y un medio de comunicación? Bueno, ahí yo creo que ahí hay diferencias importantes. Creo que una de las más importantes es que el trabajo de agencia tiende a ser muy anónimo. Porque si bien uno firma las notas, por ejemplo, bueno, en AP se firman las notas, muchos clientes usan las notas, pero le quitan la firma. Entonces, con mucha frecuencia tú ves las notas de uno, yo veo mis notas, pero le quitan la firma y en otras ocasiones no solamente le quitan la firma del reportero, sino que incluso le quitan la atribución a la agencia AP específica. A veces le ponen entre paréntesis, dice agencias. Entonces, es muy anónimo. La verdad es que comparado con un medio que no es agencia, yo siento que en el medio el reportero puede tener más, como más relieve y más reconocimiento público, ¿no? Y otra cosa que me parece, otra diferencia importante, creo yo, que es la libertad, o sea, como la libertad en los recursos. Me parece que las agencias, por naturaleza, tienden a ser muy conservadoras en el trato estilístico, ¿no? En el estilo de elaborar las notas. Porque, bueno, es de la estructura esa clásica de las 5W, las 5 preguntas, de que es el lead, cuerpo y cola, ¿no? La estructura tradicional que uno aprendía en periodismo 1. Hay un esfuerzo, una búsqueda siempre de tratar de hacer las cosas un poco más, como más frescas, hacerlas más interesantes, que no sea tan aburrido esa estructura siempre mecánica, aunque se repita. Pero bueno, obviamente los medios de comunicación tienen más licencia, les resulta más fácil zafarse de ese corset, esa camisa de fuerza que es la estructura esa clásica de la noticia, que en la agencia suele ser muy celosas de eso, ¿no? Y bueno, otra diferencia importante es que las agencias como la AP y otras se esfuerzan mucho por que las notas no incluyan opinión. No hay elementos de opinión en ningún despacho y eso muchas veces en los medios no sucede. Pues tú no está tan... Muchos medios no diferencian claramente los contenidos noticiosos de los contenidos de opinión. Y yo siento que en las agencias no hay opinión. Aquí no hay, la AP no tiene contenidos de opinión. Entonces, son noticias como siempre buscando, aspirando a hacerlo más los bandos. Y creo que esas son las diferencias más importantes. Muy bien.
Algo que también, bueno, yo consideraría una diferencia es entre la responsabilidad del manejo de datos para una nota, para una agencia, ¿verdad? Porque, bueno, al final en un medio de comunicación que puede ser local, regional o nacional, sí, siempre tiene un impacto, pero una nota de agencia puede ser leída en muchos países, entonces esa responsabilidad del corresponsal de cuidar mucho el manejo de datos. Sí, eso es cierto, porque es como que las notas tienen más, circulan más, ¿no? Las notas de agencia. Eh, Nosotros por eso, bueno, somos siempre muy, como muy celosos y tratamos de que cada dato que aparezca en una nota, que esté incluido en una nota, haya sido verificado y estar como seguro que alguien no te va a escribir por Twitter a veces, mira, este dato no. Bueno, eso pasa, obviamente, ¿no? Uno trata de que pase lo menos posible, pero bueno, a veces uno se equivoca también, todos nos equivocamos. Pero sí hay un esfuerzo grande para evitar eso. Y nosotros tenemos como un protocolo bien estricto para cuando hay un error, ¿qué hacemos? Entonces, hay un formato de cómo se debe reenviar a los clientes una nota corregida. Y entonces hay como un procedimiento bien específico de cómo explicar cuál fue el error y cómo se envía a los clientes, cómo avisarle a los clientes, etcétera. Pues, buscando eso, ¿no? De mitigar en la mayor medida posible el daño que haya causado una noticia que incluya un dato falso o inexacto o algo así. Muy bien. Bueno, debido a tu amplia experiencia trabajando en medios de comunicación, ya 30 años, ¿cómo has visto tú la evolución del periodismo en estos últimos años gracias a las nuevas plataformas de comunicación, ¿verdad? Las nuevas tecnologías, el uso de las redes sociales. Ahora yo considero en lo personal ya el periodista ya tiene muchas competencias, ¿verdad? Ya no compite solamente con otros periodistas o con otros medios para tener las primicias, sino también compite con otras plataformas. ¿Nos puedes compartir un poquito de eso? Sí, es cierto que competimos no solamente con otros periodistas, sino con cualquier persona que ponga un tweet, porque el formato del tweet se parece mucho o se puede parecer mucho al formato de la alerta noticioso, ¿no? Que la alerta noticioso es cuando eso que en las agencias siempre se envía una oración escueta y dice alerta noticioso dos puntos, presidente X anuncia tal cosa. Eso es en definitiva básicamente un tweet. Entonces, uno ha tenido que, todo, ¿no? O sea, es una cuestión que afecta a la industria en general y bueno, a nosotros cada periodista en particular, tratar de cómo entender primero el monstruo y tratar de ver cómo funciona uno ahora con ese monstruo que antes no existía y no estaba ahí. Eh, Nosotros en la AP somos muy cuidadosos con las opiniones que expresamos o que no expresamos, mejor dicho, en Twitter y en las redes, porque la agencia considera que las opiniones que uno puede expresar ahí pueden afectar la reputación de imparcialidad de la compañía y entonces al final no van a decir, mira, Luis Alonso opinó tal cosa, sino van a decir, la AP opinó tal cosa. Entonces, bueno, eso yo creo importante que yo, no solamente yo, todos nosotros evitamos opinar y eso es algo que yo veo que en muchos países los periodistas ahora lo ven, lo hacen de manera habitual. Parece que es algo normal emitir opiniones todo el tiempo de temas, cualquier tema. Y eso a la larga creo que puede debilitar
a la figura de imparcialidad de los periodistas, porque el concepto clásico del reportero es que el reportero es alguien imparcial que trata de escribir un relato sin tomar partido. Eso es bien difícil, cada vez más difícil, porque muchos colegas habitualmente opinan en las redes. Y bueno, eso yo creo que es complicado. Yo creo que es más difícil que tú digas que eres imparcial si has estado opinando, aunque pongas el mensajito de que estos tweets son personales y no representan la opinión del medio, igual yo creo que eso es difícil de... Y la otra cosa, el otro gran cambio es, bueno, que cualquiera ahora con un celular de estos inteligentes te hace fotos y videos y entonces ahora muchos colegas que hasta hace unos años solo hacían texto, escribir notas, redactar, pues, y en ese grupo me incluyo yo, hemos recientemente empezado a incorporar funciones multimedia en nuestra labor. Y ahora, por ejemplo, yo cuando voy a cubrir eventos, no siempre, pero con frecuencia hago fotos y también video. Y bueno, eso son destrezas que uno va adquiriendo y al principio me costó, la verdad que no salía nada bien, pero uno como que va incorporando cosas, pues, y yo creo que, bueno, obviamente hay, para la gente joven, mientras más joven eres, más fácil se te hace porque cuando tú empiezas a ir cuando entras en el mercado laboral, ya el internet estaba ahí. En cambio que en otros casos de otras edades, cuando yo salí de la universidad en el 93 no existía internet, pues entonces esa estas generaciones que han nacido, que han salido al mercado laboral y es como que son nativas del Internet. Y eso es una gran ventaja, por supuesto. Muy bien, gracias Luis, muy amable. Quiero invitar a los estudiantes, pues como te comentaba, son estudiantes de periodismo profesional y de ciencias de la comunicación. Ellos son estudiantes de primer y segundo año de la Universidad de San Carlos de Guatemala, específicamente de la sede que está en Teca, o sea, está en Mazatenango, es el Centro Universitario de Suroccidente. Y para que puedan participar y hacerle alguna pregunta a Luis, les pido que por favor puedan levantar la mano para que podamos habilitarles el video y el audio y ustedes puedan hacer la pregunta. Muy bien, vamos Julia. Adelante. Buenas tardes, mucho gusto. Hola. Tengo una pregunta, ya que tú estabas hablando acerca sobre el tiempo ahorita del nuevo periodismo, acerca de los virales y los influencers, por decirlo así. Sí. Yo quería saber, ¿cuál es tu opinión acerca del periodismo en este tiempo de los virales y las redes sociales, que mayormente han tenido como que un mayor impacto entre la audiencia, ya que se puede difundir cualquier información así al azar y muchas veces pueden ser noticias falsas? ¿Tú qué opinas acerca de eso? Bueno, y mire, yo creo que esa es la pregunta del millón, porque o sea, todos tenemos acceso ahora a mayor cantidad de información. Uh-huh. Pero bueno, también eso implica que tienes acceso a mayor cantidad de información falsa porque no hay filtro. No hay, esa es la diferencia entre el periodismo y el contenido que no es periodístico. Que el periodismo incluye el proceso de edición y el proceso de edición es como filtrar
y dejar fuera lo que no está verificado o lo que no es cierto. Esa es la gran diferencia. Y por ejemplo, yo soy usuario de WhatsApp y la cantidad de información falsa que llega por WhatsApp es sorprendente, todavía no deja de sorprenderme. Pero eso es lo mismo en Twitter y en todas las redes, en Instagram. Eh, Eso requiere un esfuerzo, una responsabilidad muy grande sobre el usuario, de no asumir que porque me llegó por Twitter o por WhatsApp algo es cierto. Esa asunción no debería existir, pero eso requiere un esfuerzo que la mayoría de los usuarios no está en capacidad de hacer, que es de ponerse a ver si una información que te llegó por WhatsApp es falsa o es cierta. Es un gran riesgo, la verdad que yo lo que hago personalmente es que no envío información que a mí no me consta que es cierta, ¿no? Sobre todo esos audios anónimos, por ejemplo, que circulan mucho en WhatsApp, sobre todo cuando hay crisis, ¿no? Cuando hay momentos así críticos, muy álgidos, es como que aparece una cantidad de audios anónimos. Yo nunca los reboto ni los retransmito. Me parece que es como seguir alimentando ese monstruo maligno que nos va a comer a todos. Yo trato de no. Pero, y les aviso, por ejemplo, a la familia y a los amigos, mira, este audio, a veces cuando puedo verificar que algo es falso, a mi círculo cercano les aviso, mira, esto, no sigan reenviando eso, que eso es mentira. Pero claro, lo que uno puede hacer personalmente es una gotica en el océano, o sea, eso no veo cómo. Pero bueno, es como uno hace las cosas sobre las que tiene que. Si tú eres periodista o eres periodista en proyectos, o sea, como están ustedes estudiando, que van a ser periodistas, es muy importante tratar de manejar de manera responsable la información que aparece, no solamente en los textos periodísticos, los productos el entorno actual, eso incluye también Vaya que no tengo tanto frío, pero necesito irme ahí arriba. Sí, quedó respondida la pregunta. Sí, gracias. Yo solo quería comentarle acerca de su experiencia en su labor como periodista. Quería saber si usted nos podía mencionar algunos temas que ponen a prueba como la calidad y la madurez de la información periodística. Bueno, mira, lo más importante creo yo es no dar información falsa. Porque una de las pocas cosas que uno tiene como periodista es la reputación. Y la reputación lleva tiempo construírsela a uno. Que la gente diga, no, esto lo firmó fulano, entonces debe ser verdad. Eso lleva tiempo construirlo. Es un esfuerzo sostenido. Pero lo puedes perder en un día. Si tú publicas una nota con tu firma y dices que, no sé, que informas algo que no ocurrió, eso te puede ser muy caro y el daño puede ser muy grande, muy rápido. Y a mí me pasó algo que, bueno, esto es una anécdota que a lo mejor ilustra un poco lo que te estoy tratando de decir. Cuando yo estaba en esa época empezando como periodista de sucesos, de policiales, yo estaba muy nuevo, estaba muy joven. Y había un motín en una de las cárceles más grandes allá en Caracas, una cárcel infame que ya no existe, el retén de Katia. Entonces mi jefe me dijo, bueno, vete a ver qué pasó ahí,
Entonces, bueno, llegué y no nos dejaban pasar, obviamente, pero estábamos afuera de la cárcel todos los periodistas y nos dijeron, no, se llevaron a los heridos a un hospital, al hospital. Entonces nos fuimos al hospital a ver, a averiguar pues, qué había pasado. Entonces, estaba en la puerta del hospital una ambulancia y al lado estaba la camioneta de la morgue, que es donde transportan los cadáveres para llevarlos a la morgue y hacerle la autopsia. Entonces yo me acerqué, estaban los dos choferes, del de la ambulancia y el de la morgue, ahí hablando, y yo me acerqué y les pregunté a uno de los choferes, le dije, mira, ¿qué pasó? ¿Tú me puedes decir qué fue lo que pasó ahí? ¿Cuántos son los heridos? ¿Sabes cuántos muertos hubo? Entonces uno de los choferes me dijo, bueno, yo cargo aquí en esa camioneta 5 muñecos. Me dijo. Esa fue la respuesta que me dio. 5 muñecos, sí. Muñecos en los malandros allá le dicen a los cadáveres que no se mueven, son unos muñecos. Entonces yo me fui al periódico y escribí una nota que el título decía, motín carcelario deja 5 fallecidos. Ujú. Y resulta que ese tipo me mintió. Era falso, no había un muerto, ninguno. Entonces mi jefe me llamó y me dijo, mira, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible que tú dijiste? Bueno, es que eso fue lo que me dijo el chofer de la camioneta. Sí, pero ¿cómo es posible que tú no verificaste eso con nadie? No llamaste a la policía, no llamaste a la morgue a ver cuántos cadáveres habían ingresado. Y eso fue uno de los, o sea, uno cuando está empezando normalmente se equivoca y mucho. Creo que ese fue mi gran error y mi jefe me perdonó la vida. Así que sigo siendo periodista hoy. Pero creo que eso es un ejemplo, pues que hay que verificar siempre las cosas que te dicen cualquiera. Siempre. Verificar, 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 porque tu obsesión tiene que ser que la nota que tú escribiste no incluya nada falso. Eso, si tú logras esa meta, eso te va a llevar siempre por un buen camino, ¿va? Ya después hay otras consideraciones de cómo escribir mejor, que sea más interesante o más, o sea, eso es importante también, pero para mí lo más importante siempre es que sea cierto, que sea rápido, que tú a informar de manera oportuna y veraz. Esas dos cosas. Gracias. Tú estabas hablando entonces acerca sobre las fuentes, la importancia de las fuentes que uno a la hora de ir a tomar nota, por decirlo así, a observar, es muy importante tener muy en cuenta las fuentes a las que uno va como que a acceder, ¿verdad? Sí. Por lo mismo que tú habías contado tu experiencia. Bueno, yo solamente esas preguntas tenía, no sé si alguien más va a preguntar algo o sigo preguntando yo porque tengo Mira, otra. bueno, sobre las fuentes, algo que es importante, Tenemos más. que rapidito te digo sobre las fuentes que, por ejemplo, nosotros en la P normalmente tenemos como 3 posibilidades de fuentes. Hay una fuente que quiere darte información y quiere que se la atribuya a esa persona. Eso se llama on the record, que es una atribución plena, con nombre y apellido y cargo. Y después está otra conversación que se llama, en inglés se llama un background, o es como que la persona te habla, pero no quiere que lo identifiques por su nombre y apellido. Entonces tú normalmente negocias con la persona cómo se va a atribuir la información que te está dando. Entonces a veces dice un funcionario del gobierno estadounidense o un diplomático latinoamericano, etcétera. Y hay una tercera posibilidad en que la persona te quiere dar información, pero se llama off the record porque no quiere que la publique, que la use. Es solamente para tu consumo personal y eso te ayuda, lo que te dice él, te ayuda para después ir a buscar a otras personas y hacerle preguntas. Pero sin decir, cuando haces esas preguntas, no dice, es que fulano de tal me contó que.
sino que ya tú sabes algo y estás tratando de verificarlo y entonces vas y te vas ahí de cacería a ver si lo verificas, pero sin citar a la persona que te lo diga. Eso creo que son las ideas básicas del manejo de las fuentes. Muchísimas gracias. Por nada. Muy bien, gracias Julio por la participación. Vamos a continuar. Auri también quiere hacer una pregunta, así que vamos a darle el espacio. Auri. Buenas Auri. tardes. Buenas tardes. Hola. Espero que se encuentre bien. Auri, no se escucha bien, no se escucha. Mi pregunta es, Lo siento, Auri, no tenemos... estábamos hablando sobre las redes sociales. Sí. ¿Me escucha? Sí, Sí, ahorita adelante. sí. ¿Me escucha? Sí. Diga su pregunta. Bueno, vamos a Y seguir. si no la puede escribir también, Auri, bueno. si no... Sí, ¿Qué Auri, podríamos sí. hacer para que los canales noticiosos... Bueno, vamos a pedirle a Auri que por favor escriba la pregunta en el chat porque no podemos escucharla. Vamos a darle la palabra a Pamela. Y ya tenemos ahí. Pamela. Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Hola. ¿Cree usted que aquí a unos aproximadamente 5 años las redes sociales van a predominar con respecto a las noticias, que la gente le va a poner más enfoque? Porque de hecho en la actualidad ya se está viendo. Le van a poner más enfoque y como que las noticias en la televisión o en los periódicos ya no van a ser tan importantes como lo son en la actualidad. Yo creo que ya eso está pasando ya, no hay que esperar 5 años. Aquí, por ejemplo, las cifras, las estadísticas de gente joven así de tu edad que ve televisión son bajísimas. Y yo creo que eso pasa en otros países también, no solamente en Estados Unidos. La cantidad de gente joven que ve televisión cada año es menor y menor y menor. Y muchas personas se enteran de las informaciones, de las noticias por Facebook. Eso a mí me parece increíble, pero es así. O sea, la gente cree que se enteró, que sabe de las noticias porque vio Facebook. Eso, yo creo que eso sí, eso va a ser cada vez más, ya es, o sea, no es que va a ser. Pero siempre va a haber necesidad de productos periodísticos bien elaborados, pues, ¿no? Y esa necesidad nunca va a desaparecer. O sea, el hecho de que una cosa ocurra no quiere decir que la otra desaparezca. O sea, siempre va a haber medios siempre va a haber demanda para productos periodísticos elaborados con rigor por medios tradicionales. Pero la influencia de esas redes va a seguir seguro, sin duda ninguna. Gracias. Otra pregunta, esta sería mi última pregunta. ¿Cuáles cree usted que son los puntos claves para poder realizar una buena entrevista? Bueno, ese es uno de los géneros más divertidos. Yo tengo varios trucos. Una es siempre ir con el cuestionario hecho. Tal vez no todas las preguntas, pero tienes que tener una idea clara de qué vas a escribir tú cuando te acaba la entrevista. Esa escuela de que no, yo voy a llegar ahí a ver qué sale. Es a veces llevas pocas preguntas preparadas y entonces puedes explorar eso de a ver qué sale, pero a raíz de las preguntas que ya llevabas hechas, ¿no? Pero lo que no se puede nunca es depender solamente de a ver qué sale.
A ver, no, ahí sale algo. No, porque esa es la peor situación, pues, de terminar una entrevista y decir, oye, no tengo nada que escribir, este tipo me dijo puras cosas sin importancia, pero tu jefe te está esperando están contando contigo para llenar una página. O sea, eso no lo quieres hacer. Hay otra cosa que yo siempre hago, es que me gusta como empezar con preguntas generales, más abarcadoras, y a medida que va avanzando la entrevista, voy a preguntas más específicas, ¿no? Eso es como mi estilo, pues a mí me gusta ir aterrizando. Otra cosa que yo hago siempre es que si le voy a hacer, si tengo preparada una pregunta que sé que a la persona no le va a gustar, ya sea porque, bueno, lo están acusando de algo, o tiene un escándalo, un amante, qué sé yo, o algo delictivo, esas preguntas que yo sé que les van a molestar, yo las dejo para el final. Porque en el caso de que esa persona se moleste y se levante y diga, mira, no voy a hablar más contigo, eres un sinvergüenza, vienes a atacarme, lo que sea, ya tú le hiciste todas las otras preguntas y ya tienes algo para escribir. Tú lo que no quieres es hacerle la primera pregunta que sea la pregunta así hostil, porque corres el riesgo que la persona se levante y te quede con la mano vacía. Tú no quieres eso. Y otra cosa que a mí me gusta hacer es que de último siempre hago la pregunta que yo hago de último es, ¿hay algo que no le pregunté? Que dejé algo por fuera importante. Y sorprendentemente esa pregunta me ha salvado la vida muchas veces, porque cuando preguntas eso, muchas veces la persona dice, oye, sí, no te dije tal cosa, y resulta que ahí es lo que te da el lead, la entrada. Eso me pasa mucho. Y un último consejo es, no importa el tema, lo difícil, a lo mejor puede ser un tema científico o económico, o un tema complicado, no importa el tema que sea, las posibilidades de que la persona te responda bien y te dé la información, la respuesta que tú quieres, aumentan las posibilidades si tú estás sonriendo durante la entrevista. Son cosas básicas y sencillas, pero son muy efectivas. Muchas gracias. No, por nada. Muy bien, gracias Pamela. Tenemos una pregunta de José Rodríguez, así que vamos a darle el espacio para que pueda hacer su pregunta. Adelante, José. Sí, muy buenas tardes. Hola. Un gusto. Yo intento manejarme un poco más en las redes sociales. ¿Qué tan aconsejable es ser un periodista dedicado más a las redes sociales? ¿Y qué tan aconsejable es ser un periodista como más dedicado a los medios tradicionales? Oye, no sé, yo creo que es una decisión personal. Cada quien tiene sus pasiones, y la pasión por perseguir la noticia y a veces te toca esperar ahí afuera de un edificio bajo el sol o bajo la lluvia que salga el funcionario para intentar hacerle preguntas. Eso requiere como una vocación muy particular, pues que yo creo que no coincide mucho con la vocación que hay para manejar redes sociales, pues que me parece que es otra, sin decir que una mejor que la otra, ¿no? Yo creo que las dos cumplen funciones importantes, pero son funciones muy diferentes, y yo creo que, bueno, cada quien tiene que, si tú no estás seguro de cuál de las dos seguir, yo te recomiendo que pruebes las dos y explores, y ahí te vas a dar cuenta de cuál te aburre y cuál te emociona más. Es difícil que te emocionen las dos. Seguramente te va a emocionar una y te va a aburrir la otra. Pero puede ser cualquiera de las dos, no sé. No te quiero decir que la búsqueda de noticias es la única que te va a emocionar, porque a lo mejor no. Pues yo incluso mi hermano menor estudió comunicación social también, pero
él maneja las redes, pues nunca fue reportero, ni quiso ser reportero, ni... O sea, yo entiendo, pues sé que hay gente que no le interesa eso. Ya, otra pregunta, gracias. Yo he buscado hacer videos para mis redes sociales y muchas veces uno tal vez busca la manera, como usted dice, como las más controversiales, hacerlas en sí, porque creo que es lo que más real se le va a dar a la entrevista. Pero, ¿qué tan aconsejable es hacerlo sin importar el temperamento, sin importar cómo sea la otra persona? Hacer esas preguntas que creo que son incómodas o que le van a molestar a la persona que estamos entrevistando. Bueno, no, yo creo que el periodista siempre debe hacer preguntas, aún siendo preguntas incómodas, pero con respeto. Yo creo que la diferencia ahí es cuán respetuoso el periodista es, no solamente para el entrevistado, sino también para los lectores. Y yo, por ejemplo, a veces nos acercamos, no solo yo, hay un grupo de periodistas y estamos esperando que llegue alguien y nos acercamos y empezamos a hacerle preguntas, sobre todo cuando están los camarógrafos de televisión, ¿no? Que se pone así como más intensa la cosa porque a veces hay que hacer como un forcejeo físico ahí para que no te tumben, no te echen al piso. Pero si tú ves que la persona no te va a responder, o sea, no te quiere hablar, no te quiere responder, yo siento que uno cumplió con hacer la pregunta y en una manera que la persona escuche, pero tú no lo puedes obligar a que te responda. Pues yo siento que a algunos colegas se les va la mano como increpando y se ponen así como muy hostiles. Y yo, o sea, yo creo que es importante no autocensurarse, no dejar de preguntar, aunque sean preguntas difíciles, incómodas, pero siempre respetuoso, pues uno nunca, o sea, uno es un civil, un periodista, uno no es autoridad, no eres un investigador, no eres un tribunal ni una policía, entonces a veces hay colegas que no tienen eso claro, me parece, ¿no? Y se sobrepasan. Muy bien, muchas gracias. No, a ti. Muy bien, muchísimas gracias, José. Tenemos otras preguntas más. Ya vamos a ir terminando este espacio, ya que pues tuvimos la oportunidad de platicar con Luis. Lo habíamos programado para 1 hora, así que vamos a pedirles que las preguntas sean muy puntuales. Vamos a escuchar a Yulisa Rodas, que tiene una pregunta, y después vamos a leer algunas de las preguntas que tenemos en el chat. Así que, Yuli, por favor, le cedo el espacio para que haga su pregunta. Bueno, yo creo que no está por allí, Julie. Entonces, te voy a leer algunas de las preguntas que tenemos en el chat, Luis. Bueno. La primera la hace Enrique. Y él pregunta cómo poder lidiar o sacar la información de la mejor manera a personas que han sido testigos. Quiero ver, porque no me deja ampliar por acá. No, yo la puedo leer, yo la estoy viendo. ¿Por ahí? Gracias. Sí. Muy bien. Bueno, Enrique, yo te diría que, como te dije hace un rato, es muy importante poder identificar si es un grupo de familia que está ahí atacada de los nervios porque se acaba de enterar de una noticia tan fea, tan desagradable, ¿no? Que una tragedia le ocurrió a un miembro de la familia, sea víctima de un delito, de un siniestro, un incendio, qué sé yo. Casi siempre hay, en mi experiencia, hay un miembro del grupo que está más sereno. Y tú lo puedes ver como en su lenguaje corporal. Y bueno, cuando uno se aproxima a esas personas, hay que hacerlo con todavía más tacto y más cuidado de lo que uno hace una entrevista normal.
yo siempre me gusta acercarme y decir, mire, yo sé que está atravesando un momento difícil, pero quisiera hacerle algunas preguntas. Si se siente incómodo con algo que le pregunte o si quiere parar en cualquier momento, dígame. Yo voy a ser lo más respetuoso posible para no incomodarlo, pero quisiera escribir algo y necesito confirmar con usted. Obviamente, si la persona se pone hostil o violenta, bueno, hay que irse. O sea, ninguna noticia amerita ponerse en riesgo el periodista, nada, ninguna noticia, nunca. Y algo que yo hacía también es que si lograba hablar con la persona y me contaba la historia de lo que pasó, siempre para el final yo dejaba pedirle la foto en vida de la víctima, del occiso, del difunto. Porque normalmente cuando la familia ve la foto, se descompone y le da un ataque de llanto y se descompone. Pero tú no quieres ese ataque de llanto antes de que te eche la historia. Entonces, yo siempre pido la foto al final, o pedía la foto al final, cosa que ya yo tenía el relato. Y la foto siempre es importante porque acompaña el texto, ¿no? Creo que eso es lo Sí, más importante para hablar con personas en esa situación. Y aquí hay otra pregunta de Wendy. Para usted como latinoamericano, ¿ha sido complicado integrarse a una agencia de Estados Unidos? ¿En algún momento ha habido algún tipo de discriminación? No, yo te diría que es un esfuerzo de acercamiento porque, bueno, somos dos culturas diferentes. Aquí, obviamente, bueno, es otro idioma, otras costumbres y otras prioridades, otras. Pero bueno, uno es siempre como te decía hace rato, yo soy el único que escribe aquí en esta oficina en español y escribe tema latinoamericano. Entonces, hay siempre como un esfuerzo mutuo de encontrarse en un punto medio. Y aparte que yo soy minoría, pues, o sea, el grupo grande siempre es el que habla el idioma dominante y entonces, a veces, bueno, uno quisiera hacer algo y no se da, pero yo no me siento discriminado. Más bien yo tengo la fortuna de estar aquí en esta oficina, ya voy para 10 años aquí y trabajando con ellos, con los años nos hemos ido conociendo y he logrado que me incluyan y que me incorporen en unas notas, algunos trabajos. Yo le pasé temprano a Ana enlaces de algunas notas que, si las ven, son notas que tienen más de una firma y en los dos casos que yo le compartí ahí son con reporteros que escriben en inglés. Pues, o sea, yo siento que he logrado una buena armonía con el equipo, a pesar de la barrera del idioma. Y aquí hay una pregunta de Giselle. Usted que tiene más años y experiencia en los medios periodísticos, ¿qué consejo o ayuda nos puede brindar para nosotros que estamos integrándonos en este mundo periodístico para poder desenvolvernos de una mejor manera y explotar mejor nuestro potencial? Bueno, yo creo que es importante explorar y ver qué es lo que realmente te apasiona, porque dentro del periodismo hay muchas posibilidades, pues no. Hay una cosa del periodismo de agencia y de texto, que es lo que hago yo, escribir. Hay gente que se dedica a ser fotoperiodista, que en vez de producir textos, producen fotos. Hay gente que hace videos solamente. Y después, bueno, está escribir para una página de internet y entonces le meten contenido multimedia, de fotos, videos. Hay gente que le gusta, por ejemplo, escribir para revistas, que en el periodismo de agencia tienes esa esclavitud de que todas las notas son urgentes todo el tiempo. En cambio que, por ejemplo, en las revistas, si es un semanario o un mensuario, tienes muchísimo más tiempo
trabajar los textos, pues, y para investigar, es otro ritmo, es un estilo de vida diferente. El estilo de vida de la agencia es como muy esclavizante porque todas las notas son urgentes siempre, entonces... Pero yo que te diría eso, explora, busca oportunidades así de hacer pasantías y cosas, y hasta que tú sientas que descubriste que es lo que más te gusta. Y una pregunta aquí de Guillermo, ¿qué hacer al momento de que el medio rechace la investigación que hicimos? Bueno, eso creo que nos ha pasado a todos. Si tú sientes que esa es una investigación que amerita que tú renuncies a ese trabajo y te pongas a buscar otro trabajo donde publicarla, bueno, a lo mejor, pero es una decisión bien arriesgada, sobre todo si tú tienes familia a la que tienes que mantener. Entonces, bueno, tienes que siempre balancear la necesidad de que te publiquen algo y tu capacidad de generar sustento, ¿no? Para tu familia. Yo creo que depende, o sea, es una pregunta difícil, depende cuál es el medio donde estás, qué perspectivas a futuro tienes en ese medio de crecimiento para tú crecer ahí profesionalmente, y depende también de cuál es la investigación, qué tan difícil es de que otra periodista consiga esa misma información que tú tienes. O sea, cada caso creo que no hay una respuesta para todos los casos. Creo que cada caso varía. Y una pregunta de Yulisa, ¿qué tipo de tips nos puede dar para desenvolvernos mejor en el momento de hacer una entrevista? Bueno, esa ya la respondí. Una de Migdalia, ¿cree que existe diferencia de calidad entre los medios digitales y los no digitales? No necesariamente, hay medios digitales que son muy buenos, hay medios digitales que son malísimos, y hay medios no digitales también, algunos son muy buenos, y hay medios no digitales que son una porquería. O sea, el que seas digital o no digital no te garantiza calidad, para nada. La calidad viene, o sea, lo determina otra cosa, que es tu rigor verificando contenido, y que seas capaz de presentarlo de una manera interesante, para que el lector se interese, pues, y te quieran leer y te quieran ver tus fotos o tus videos, tus audios. Pero no necesariamente, en teoría, los medios digitales tienen mayor posibilidad porque tienes más riqueza, más formato, pero eso por sí solo no garantiza calidad. Hay muchas páginas de internet que tú dices, bueno, esto no sirve de nada. Y hay una pregunta de Melanie que dice, ¿nos podría hablar más sobre la importancia de la imparcialidad de los reporteros? Bueno, ese es como el fundamento del periodismo de agencia tradicional. Pues esto es como la vieja escuela del periodismo, en el que las agencias de noticias, cuando se fundaron hace un siglo y pico, un siglo y medio, la idea es que si tú no tomabas partido, no solamente tenías acceso a ambos bandos de cada tema, sino que podías vender tu servicio a ambos bandos también. Había una lógica comercial allí, ¿no? No solamente periodística. Y en estos tiempos que hay tanta polarización, como que los países están súper divididos, hay una mitad que apoya ciegamente al presidente y la otra mitad que detesta ciegamente al presidente. Eso pasa en casi todos los países. Ahora que estamos tan polarizados, la importancia de que haya periodistas que no toman partido es todavía es más grande. Pues yo creo que el rol que juegan periodistas así que que son imparciales aumenta, porque hay hay un exceso de información, pero hay una escasez de interpretación. A las personas les cuesta, a los lectores normales y corrientes, les cuesta como descifrar qué es lo importante, qué es lo que no, lo intrascendente. Y yo creo que ayuda mucho cuando tú presentas un trabajo que no toma partido,
pero lo trabajas bien y el trato que tú le das a la información es justo y respetuoso, ¿no? Yo creo que eso es de gran ayuda al lector, especialmente en estos tiempos tan complicados de tanta información disponible y tanta polarización, porque cuando la gente está polarizada tiende a leer o a consumir contenidos que coinciden con sus ideas. Y bueno, eso es un problema porque terminas como reafirmándote las cosas que tú creías, pero nunca te cuesta oír planteamientos que vienen del otro lado ideológico y tratarlos de una manera justa, ¿no? Siempre como que estás prejuzgando lo que te va a decir alguien del otro bando. Entonces, bueno, hay otra aquí de iPhone. Ese es un nombre inusual de un estudiante, iPhone. Desde su punto de vista, ¿cuáles son las características del buen periodismo y en qué radica el éxito del periodista? Bueno, yo creo que ya hemos hablado de eso, ¿no? Del rigor con que se hacen los textos, la veracidad, que tiene que verificar que no incluyas nada falso, que trates de presentar los contenidos de una manera interesante, que atrapes al lector en el primer párrafo, porque si lo pierdes en el primer párrafo, ya no lo perdiste. Pues no importa cuántos párrafos escribiste, esa persona no te va a leer el resto de los párrafos. ¿Y en qué radica el éxito del periodista? Bueno, el trabajar con ahínco, dedicación y siempre, o por supuesto, el elemento suerte, ¿no? Pero la suerte casi siempre le viene a la gente que trabaja y se esfuerza. O sea, uno se busca la suerte, creo yo. Es difícil que a un flojo le caiga la suerte así del cielo. Normalmente la gente que le tiene suerte, que sí existe, es un factor que no, es innegable, pero la gente que tiene suerte es la gente que ha trabajado y se ha esforzado y se ha dedicado. Así que bueno, yo creo que ese es el éxito del periodista. Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Tengo yo por acá una pregunta que envió Edgar, solo que la envió de forma privada. Y creo que con esta pues terminaríamos este webinar. Y él pregunta, ¿cuál crees tú que será el futuro del periodismo? Esto ante los cambios impactantes que está sufriendo el mundo. El futuro del periodismo. Mira, yo creo que los periodistas, ahora los periodistas jóvenes tienen que salir ya, cuando llegan al mercado de trabajo tienen que ser multiformáticos. O sea, sentirse cómodos produciendo contenidos en más de un formato. Cuando yo estaba en la universidad, como no existía el internet, la única prioridad era escribir, redactar textos correctos e interesantes. Pero yo creo que ahora con estas tecnologías esta explosión tecnológica que hemos visto en los últimos años, escribir bien no basta. Escribir bien sigue siendo lo más importante, porque si tú no tienes una buena redacción, sin errores, bien gramaticalmente y clara, que tú te puedas transmitir de una manera sencilla y breve la idea claramente, sin eso, no importa cuántos videos bonitos vas a hacer, esa es mi opinión. Yo creo que ese es el fundamento del buen periodista, ser capaz de escribir bien. Pero no basta eso. Ahora eso no es suficiente. Tienes que ser capaz de sentirte cómodo manejando texto, foto, audio y video. Y bueno, hay una
tendencia reciente que ha sido muy importante, que es el periodismo periodismo de datos, que es cómo interpretar datos de una manera que te permita, con ese análisis, escribir textos, o sea, reportajes o sacar conclusiones de datos. Es una vertiente del periodismo muy interesante y que hay cursos y hay entrenamiento, hay adiestramiento para eso. Y otra cosa muy importante es el periodismo de investigación, que son periodistas que no tienen la encomienda de producir textos o sea, de producir contenidos diarios, que no están asignados a cubrir una fuente específica como la Casa Blanca o el Congreso, sino que se ponen una meta de decir, mira, vamos a investigar si tal funcionario cometió actos de corrupción y vamos a ver cómo lo determinamos. Entonces, bueno, esos equipos cuentan con un presupuesto para hacer esas investigaciones y tienen un periodo de tiempo para hacerlo. O sea, no tienen la urgencia de... Son pocos los medios que tienen la capacidad económica para asumir esas labores, pero la importancia que tienen esos trabajos es obvia y lo vemos con frecuencia. Pues, por ejemplo, todas estas denuncias de abuso sexual que aquejan a la Iglesia Católica empezaron con un reportaje de investigación que hizo el periódico allá en Boston en el 2001, y hay una película de hace unos 4 o 5 años que relata eso, se llama Spotlight, y ellos reconstruyen en la película cómo este equipo periodístico hizo la investigación y bueno, las consecuencias de ese trabajo lo estamos viendo todavía todos estos años después, ¿no? Es un ejemplo solamente, hay muchos otros, pero creo que eso es como el futuro del periodismo. Creo que por ahí va la cosa. Muy bien. Muchísimas gracias, Luis. De verdad, te agradezco mucho el apoyo. Gracias por compartirnos esta información. Voy a activarle ahorita el micrófono a todos. De verdad, gracias por compartir. Gracias. Muchas gracias. Realmente han sido muy interesantes. Gracias, ustedes. Gracias. Él está y con déjenme terminar y ya empezamos. Silencio, a ver la lista. Por ahí el link del Twitter para que estén enterados de todo lo que sucede, ¿verdad? De los temas que les estamos viendo en Washington, de una u otra manera, a Latinoamérica. Entonces, te cedo la palabra para poder despedirnos. Bueno, para mí fue un placer, la verdad que yo disfruté mucho hablando con ustedes. Espero que les haya respondido las preguntas, que les haya dado ideas para que ustedes se planteen periodistas, se planteen metas, interrogantes. Y bueno, mucha suerte. Ojalá que el periodismo sea algo para todos ustedes divertido y interesante. Muchas gracias, Luis, muy amable. Están ahí los chicos. Pero muchísimas gracias de verdad por tu tiempo y ojalá que en una próxima ocasión podamos tener pues otra plática. Realmente todo ha sido muy interesante. Qué bueno, me alegro que les gustó entonces. Mil gracias. Bueno, Gracias. Bye bye. Que estés muy bien, gracias. Chao. Gracias a todos. Adiós.
Adiós. Adiós. Ya se fue. Ya se fue. Se fue para todos. Vámonos, perras. Vos, Melanie, tu cara me da risa. Aguantándome estaba. El Enrique le iba a decir que lo mandara a traer, Bueno, espero que hayan escuchado muy bien pues lo que nos compartió Luis. Creo que realmente pues ha sido interesante su historia de cómo él está funcionando en los medios. ¿Me escucho? Y cómo logró llegar a una agencia de noticias que es muy importante como la AP. Así que ahora pues vamos a reinas y de todo nos anda compartiendo Wilmer, ¿verdad? Wilmer, ¿en dónde estás? En la El elección Wilmer anda de en el la, Gran Carmel. en la elección de señorita Independencia. Anda ¿Por bien. qué no me invitaste? Por favor, te estuve diciendo que me avisaras. ¡Sale, Xelafer! Sí, estamos en Chelafer, muchachos, ya comenzamos. Un saludo. Muy bien, yo les voy a compartir este webinar, lo grabé y se los voy a compartir en aula virtual. Ay, gracias. Están ahí revisándolo y para los compañeros que no puedan para que puedan tener acceso a él, recuerden que tienen que elaborar un artículo de opinión sobre los temas que tratamos hoy. Hablamos sobre lo que es el periodismo multimedia, también hablamos sobre la diferencia entre las empresas y también sobre la diferencia entre el periodismo tradicional y el periodismo en redes sociales. Vamos a colocarle estos en aula virtual y el artículo de opinión. La licenciada hoy. El periodista ya Los que colgó, vayan a es un la venezolano. los que vayan ¿De qué trató una buena la semana. charla hoy? Nos vemos la Adiós, ya me voy. Adiós. ¿Te escucha? Te escucho. Pongan mi cámara, pongan mi cámara. Siento.